Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Qué bueno que ha tomado su tiempo para poder ver esta información que tenemos para compartirle hoy. Esperemos que este momento que compartamos sea ameno. Gracias por estar en nuestro canal Preparación y Crisis. En este canal nosotros vamos a hablar acerca de Reforma Pro Salud y preparación. Nos puede contactar también en Facebook en Preparación para la Crisis que se avecina y te invitamos a que te suscribas al canal y debes compartas este video con tus contactos, con tus conocidos, para que se puedan beneficiar y podamos alcanzar a más personas. Nuestro mundo está en crisis. Mi nombre es Ernesto de Paz. Y yo soy la doctora Esther Rosa. Y es cierto, Ernesto, nuestro mundo está en crisis. Y podemos ver esta crisis en todas las áreas, en el área de la salud. Hay tantas enfermedades que la gente parece que están, como dicen en mi país, goteando muertos. O sea, muriendo de diferentes tipos de enfermedades. También vemos crisis en el área moral, o sea, en la parte social. Hay violencia, hay problemas de corrupción. Miren a Venezuela cómo está, miren Bolivia, miren México. O sea, todos los países están en crisis. O sea, es un problema total. La naturaleza misma. Ven los incendios en California, ven las inundaciones en Europa, ven estos terremotos, volcanes. O sea, por donde quiera hay problemas. ¿Qué otras áreas tú recuerdas también que se ven que están en crisis? Bueno, tenemos el problema en el área de la salud, tantas enfermedades que nos están apareciendo. Prácticamente podríamos hablar ya no de enfermedades comunes, sino de la palabra pandemias, que son enfermedades. Por ejemplo, el cáncer ha llegado a niveles tan altos y las estimaciones que se tienen de estas enfermedades son terribles. Podemos también hablar de las crisis en la sociedad. La familia se está destruyendo, el ser humano se está autodestruyendo porque está olvidando las bases realmente bajo las cuales fue creado. A mí me gustó mucho unas estadísticas que estábamos leyendo y eran del 2011 aproximadamente. Esas fueron las más recientes que nosotros encontramos. O sea, de repente existe otra más reciente. Pero las estadísticas que encontramos de la tasa de divorcio en el mundo son alarmantes. China, más de 455,000 personas en los primeros 3 meses están parando en divorcio. Está también, o sea, con una media de 5,000 divorcios diarios. Eso es mucho. Realmente en mi país, para que un lugar se considere ciudad, se considera que tenga 10,000 habitantes. Y los matrimonios normalmente representan a más de una persona. Así que prácticamente es una ciudad entera que se está divorciando por día. Eso es algo alarmante. Y estos son datos del 2011. Eso implica que hace varios años. Imagínate ahora. Y hoy se puede ver mucho más esta crisis. Pero la pregunta es, ¿qué nosotros podemos hacer en un momento de crisis? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que nosotros deberíamos hacer es prepararnos antes de, como tú decías al principio, porque en una crisis generalmente hay muchas personas que se paralizan. Mira, Ernesto, yo vi cuando hubo el volcán creo que fue en Guatemala, ¿verdad? No hace mucho. Cuando los medios de comunicación, usted ve esos videos que las personas estaban subiendo, tú veías personas prácticamente paralizadas, que no se podían venir, y tú veías esa lava o la nube de humo y ceniza sobre ellos, y ellos paralizados. Entonces, muchas veces cuando tú no te preparas antes de una crisis, tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué tú puedes hacer cuando por ejemplo, tú ves que vienen y se meten a tu casa? Porque tú la puerta, uno no sabía que en ese vecindario robaban muchísimo, tú no aseguraste tu puerta, simplemente se metieron. ¿Y qué tú puedes hacer ahí cuando tú ves a alguien apuntándote ya con un revólver? Porque no hiciste la preparación necesaria para cuando se presentara el momento de crisis. Ok, pero basado en la vida cotidiana, ¿qué tipo de preparaciones realmente tenemos que hacer? ¿En qué área nos tenemos que reforzar? Yo creo, Ernesto, que en todas las áreas. En el área física, y me refiero en el área física, tanto en el área, o sea, en el cuerpo. Porque si de repente tú decías que las enfermedades se están convirtiendo en una pandemia, y yo como médico lo he visto los casos de cánceres avanzar
he visto los casos de problemas de cirrosis del hígado, de diabetes, de todas esas enfermedades degenerativas y autoinmunes, como es la artritis, como son algunos problemas de tiroides. He visto que están aumentando y, como tú decías, se están convirtiendo en una verdadera pandemia. Entonces, si tú no te preparas, si tú no haces reforma en tu cuerpo, por eso este canal es sobre Reforma Pro Salud también. Cuando vengan esas enfermedades, tu cuerpo va a estar débil y tú no vas a tener con qué enfrentar esa enfermedad. Entonces tú tienes que prepararte en tu estilo de vida, en tu alimentación, antes de que venga un problema de crisis en tu cuerpo. Y también físicamente me refiero en cuanto a lo material. Ok, pero fíjate que nosotros como cristianos vamos a tocar la isla de los cristianos porque los cristianos son los que más hablan de la terminación del mundo, aunque científicamente también se habla que el mundo va a terminar. La diferencia es que los cristianos consideramos, basado en la información que nos da la Biblia, sabemos que falta muy poco tiempo, que esta destrucción viene mucho más rápido. El punto es qué planes nosotros tenemos o qué podemos hacer para prepararnos en las diferentes áreas y de qué manera nos va a ayudar en las situaciones esto. Mira, yo te decía que el área física, ¿verdad? Tanto en el cuerpo como también de forma, o sea, tu casa, preparación de comida, todo eso, dónde vas a ir, vamos a detallar esa parte. En el área espiritual también hay que prepararse y en el área emocional. Yo he visto personas que en momentos de crisis, cuando llegan, no solamente se quedan paralizados, hay personas que se han vuelto locos, otras personas le han dado infartos. Entonces hay que prepararse en todas las áreas. Ahora bien, vamos a comenzar en esto que tú crees, o sea, cómo prepararnos en cada una de estas áreas. Me parece perfecto. Entonces vamos a comenzar por el área espiritual, pero antes de desarrollar estos puntos, me gustaría tocar algo importante que ya tú comenzaste a decir. Es que muchos cristianos no creen en la preparación. Porque dicen, no, que el Señor me va a ayudar. Y lo he oído. Lo he oído en mi iglesia decir de que no, cuando venga yo no tengo que hacer ningún tipo de preparativo, porque hay gente diciendo que hay que comprar lugares fuera de la ciudad, que se nos ha mandado a hacer eso, y dicen ellos que no, que Dios va a proveer. Entonces hay algo curioso, Ernesto. Si yo voy a mi programa, mi Biblia dice que el Señor siempre le ha dicho a su pueblo que se prepare. Cuando el diluvio le dijo a Noé que preparara un arca. Así mismo, prepara un arca. El Señor pudo, porque Él es Dios, pudo decirle, ok, váyanse el grupo que cree en esto, o al grupo fiel, o a mi pueblo, a un determinado lugar, que yo lo voy a proteger. Sin embargo, le dijo que se preparara. Es que como cristianos realmente, la diferencia que hacemos en relación al mundo es que leemos las instrucciones y las instrucciones nos habla de preparación. José, ¿qué hizo José? ¿Te acuerdas en Egipto? Se le avisó, se le dio la información, pero ¿de qué sirve la información? Si tú no haces la preparación. Si tú no haces la preparación, ese es el punto. El punto es, para ejemplo, José la Biblia siempre nos ha dicho que nos tenemos que preparar. Como comentamos hace ratitos, son diferentes áreas en las que nos tenemos que preparar. Pero normalmente los cristianos tenemos un problema. Los cristianos separamos la parte espiritual de la parte cotidiana. Y hay otros que hacen al revés. Lo mezclan y quieren vivir en una fantasía. Exacto. Y la Biblia nos habla de vivir una realidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos traer esa parte que parece fantasía para hacerlo realidad? La Biblia fue escrita con el objetivo de que nosotros viéramos qué hicieron bien y qué hicieron mal. Las cosas que hicieron mal nosotros no las vamos a repetir. Las cosas que hicieron bien no las vamos a repetir. Como comentábamos el caso de José, ¿a quién se le avisó? Fue al faraón que se le avisó. No fue ni siquiera al pueblo de Dios. Se le dijo al faraón a quien se le avisó a través de sueños. Se llamó a José. Fue José, interpretó el sueño. ¿Y quién fue el encargado de hacer los preparativos? José. Y mira, fueron 7 años preparándose, o sea, juntando comida, almacenando comida. ¿Te imaginas? O sea, lo que era el pueblo de Dios en ese tiempo, que era la familia de José, o sea, Jacob y sus hijos, tuvieron que venir a este lugar
a buscar alimento, porque los alimentos a ellos se les agotó y nosotros no sabemos, porque no está la información, si quizás a ellos se les dio sueño de que se prepararan. Nosotros no sabemos eso, pero Dios siempre le ha dicho a su pueblo. ¿Te acuerdas cuando la destrucción de Jerusalén se le dio instrucciones? Y las personas que siguió las instrucciones no sufrieron. Aquellos que simplemente ni creyeron, ni hicieron nada, mira, se llegaron a comer la caca, popó, esas fecales de las palomas. Se comenzaron a los que morían, ellos se comían los cuerpos de ellos. O sea, sufrieron muchísimo. Y si alguien cree que esto no es bíblico, aparece un relato en el cual una mujer llega diciendo que se habían comido al hijo de una mujer y que estaba reclamando porque no quiso matar al otro hijo. Eso está en la Biblia, esa parte de la crisis, de la manera que se estaba viviendo la crisis. La realidad es que cuando nosotros entramos en crisis, nosotros bajamos de niveles. Como seres humanos tenemos ciertos niveles de supervivencia. Conforme más comodidades nosotros tenemos, las necesidades son diferentes, nuestras necesidades. Conforme hay la crisis comienza a llegar, comenzamos a bajar nuestro nivel hasta llegar al punto en el cual vamos a luchar por nuestra propia vida. Y este término se aplica mucho en la parte científica también. En los sistemas de supervivencia del ser humano también se establece eso. Esto se le llama las capas de supervivencia. Por eso, miren, hay personas que cuando tienen muchos recursos, ¿saben qué hacen? Comienzan a buscar juguetes caros. Personas que tienen un poquito de ingresos mayores comienzan a comprar vehículos más caros, comienzan a comprar vehículos más viejos para reparar, comienzan a comprarse casas para a remodelar las casas sin necesidad. Se comienza a hacer eso. Posiblemente hay personas que están viviendo que dicen, pero ¿cómo yo me voy a preparar si apenas me alcanza para comer? Pero la realidad es que todo tiempo nosotros tenemos que tener el criterio de preparación y tenemos que dejar un espacio. Obviamente, cuando tenemos más recursos, nuestra preparación puede ser más rápido. Hay algo que, antes de nosotros entrar en este tema de cómo podemos prepararnos en cada área, vamos a comenzar con el área espiritual. Y déjame hacer una historia primero, antes de que tú des algunos tips y estrategias, y yo también, de cómo nosotros podemos prepararnos en el área espiritual, de acuerdo a lo que dice nuestro manual de fábrica, la Biblia. Una vez, esto me lo contó una paciente, había alguien en Miami, Florida, aquí en los Estados Unidos, que estaba muriendo de cáncer en un hospital. Y la hija, ellos eran cubanos, o sea, habían crecido bajo el régimen de Castro, un régimen comunista. Y ustedes saben que en esos países comunistas la creencia de Dios no es muy arraigada, que digamos. Hay muchas personas que han nacido en ese régimen y muchas de ellos no creen en Dios. Y este era el caso de esta señora. Estaba muriendo en el hospital y la hija le estaba diciendo, mamá, pero aférrate, le decía. Y ella le contestó, o sea, cumpliendo a mamá muriendo con unos dolores terribles. Y la mamá le contestó, pero ¿a qué me aferro? O sea, no tenía ni creencia, ni Dios. ¿A qué se iba a aferrar? Ya la ciencia médica le había dicho, o sea, ya no hay de otra, vas a morir. Y generalmente cuando ya nosotros estamos al borde de la muerte, cuando la ciencia no ha hecho nada, el dinero no ha hecho nada, no tenemos a qué aferrarnos más que a Dios. Entonces es por eso la importancia de preparación en el área espiritual antes de que presente una crisis. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos? Pues en el área espiritual tenemos la Biblia, que nos da la información cómo podemos reforzar esas áreas, en qué nosotros tenemos que confiar, a qué nos tenemos que aferrar. Las crisis van a llegar. De hecho, como cristianos, aunque no seamos cristianos, las cosas van a suceder. Creamos o no creamos, las cosas van a pasar. Y eso no depende. Ahora, usted decide si quiere prepararse o no se quiere preparar. Pero el caso es que hay cosas que no podemos evitar de que sucedan. Y cuando nosotros no podemos evitar que algo suceda, tenemos que anticipar la situación para que en el momento que llegue, nosotros tengamos las razones por las cuales continuar.
Y lo que, como seres humanos, todos los que estamos vivos, creamos o no creamos, sabemos que vamos a morir. Y que hay un Dios. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo nos podemos preparar en el área espiritual? Yo creo que tú no puedes aferrarte de algo o a alguien que tú no conoces. Entonces, dice la palabra de Dios, hablando de lo que es la vida eterna, que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios. Y yo creo que la mejor forma de uno conocer a alguien es antes de. Vamos a suponer que hay una crisis en este lugar y que hay un solo lugar, una sola agencia que está prestando ayuda. Yo estoy segura que las primeras personas que van a recibir ayuda son aquellas que tienen algún, como le dicen en mi país, algún en llave. O los que tienen una suscripción. Exacto. O conocen, o sea, los que conocen a alguien en ese lugar. Entonces, en este caso, si tú conoces a ese alguien que gobierna todas las cosas, va a ser mucho más fácil. Entonces, hay que prepararse en el área espiritual. Hay que conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios es a través de tres cosas. De la experiencia, pasando tiempo con Él, hablando con Él, o sea, orando, como también a través de su palabra y a través de la naturaleza que es su creación. Es que el objetivo también, recuerda, conociendo a alguien, no se trata de que tú leas de alguien, sino que se trata que leas, que conozcas de esa persona y convivas con esa persona. Fíjate que es curioso, mira, aún en la misma familia podemos ver este ejemplo. Tú tienes un hijo y tú abandonas a ese hijo, o hija o lo que sea, o un familiar, tú lo abandonas y no tienes contacto con esa persona. Tú no puedes evitar que esa persona crezca, que ese hijo que se dejó abandonado crezca. Él va a crecer. Obviamente sí va a crecer con tu ausencia. Y va a crecer rodeado de otras personas. A algunas personas les toca convivir con el abuelo. Para ellos el abuelo no es el abuelo es el papá. Uh-huh. Eso mismo pasa con Dios. Nosotros comenzamos a convivir con Dios. Nosotros vamos a conocerlo, cómo Él funciona. Muchas personas a Dios sin querer lo pintan como un tirano. Porque dicen, es que esto es lo que a Dios le gusta. No, a Dios lo que le gusta es que nosotros estemos bien. Pero como nosotros no conocemos a Dios, creemos que Dios es tirano. Y por eso tenemos que conocerlo para ver qué instrucciones Dios da de cómo relacionarse con Él. Exacto. Y algo que me ha ayudado mucho, Ernesto, en mi vida, cuando he pasado por momentos de crisis, yo he tenido momentos serios de crisis en mi vida, de diferente índole, en el área emocional, en el área material también, falta de trabajo, como todo inmigrante aquí en los Estados Unidos, que viene prácticamente con maleta o sin ropa y viene a comenzar una vida nueva. O sea, se pasa por esos momentos materiales de crisis. He tenido también crisis donde prácticamente me han dicho, ¿sabes qué? Tiene los primeros estadios de cáncer y he tenido que pelear, ¿verdad? Y la única cosa que yo vi que a mí me funcionó, y también he oído de muchas personas que le ha funcionado, es alimentar esa área. En mi caso, ahora está muy de moda, o sea, YouTube y los videos que uno puede ver. Entonces, lo que yo hago es, como yo me alimento físicamente, que como 3 veces al día, también lo hago en el área espiritual. Si yo veo que yo estoy pasando por cualquier cosa de crisis, yo quiero que mi fe crezca y comienzo a buscar videos sobre que hablan de cómo fortalecer tu fe, de cómo tú puedes conocer a Dios, de personas que han tenido encuentro con ángeles. O sea, testimonios también. Y tengo algunas personas, predicadores, que son mis favoritos, pues son personas que cuentan muchas experiencias de la vida diaria, de cómo Dios ha proveído para ellos y también a personas que ellos que han conocido. Y el yo ver ese tipo de material, alimentar mi mente con ese tipo de material, cuando se presenta el momento de crisis, entonces
mi fe me ha sostenido. Miren esto, tú sabes esta semana porque tú estuviste ahí. Mira, yo vivo, parte de mi trabajo es la computadora, o sea, todas estas cosas. Y, o sea, el mundo electrónico, ¿no? Y dependo de eso. O sea, toda mi información de libros, de manuales, de terapia, todo está en mi computadora. Y tenemos 3 computadoras y de ellas, ninguna en la que tenía todos esos archivos y, o sea, no me funcionaba. Y tú sabes que hasta las lágrimas se me salieron porque yo no sabía qué hacer. Cada vez que buscábamos una solución, aparecía otro problema. Y yo me acuerdo que lo que te dije, Ernesto, ora por mí el día entero. Pídele a Dios por mí, porque yo me sentía derrumbada en el suelo. Entonces, ¿qué yo hice? Cuando tú te fuiste, me acuerdo que tú me llamaste como 2 horas más tarde. Esther, ¿cómo te sientes? Entonces, lo que hice fue que comencé a buscar videos que alimentaran mi fe. Comencé a escuchar música que elevaran mi ánimo. Mira, Ernesto, lo que yo sentí, señores, fue como una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Yo no lo sé explicar porque sobrepasa todo entendimiento. Ahora, imagínense ustedes que si en vez de eso yo me hubiese puesto a quejar o me hubiese puesto a llorar, ay, qué mala suerte yo tengo, a mí todo en la vida se me pasa, que mira esto ahora, Dios mío, ¿cómo le hago? Pero Señor, por favor, ayúdame. Muchas veces Dios no contesta esas oraciones. Dice la Biblia que Dios contesta la oración de fe. El problema es que a veces nosotros no entendemos a qué se refiere cuando dice fe, cuando nosotros tenemos un cristianismo, como dice la palabra de Dios, que en estos tiempos seríamos como la Odisea, tibios. Y la palabra tibios, mucho nos vamos y nos ponemos fervientes, que hablamos palabras. No, la palabra caliente se refiere a esa relación que nosotros tenemos. No se trata de gritar, no se trata de hacer esto. Si sientes deseo de gritar, adelante, grítalo. Está bien. Pero por ahí decía un video de que hay personas que gritan. En la vida cotidiana hay personas que gritan. Y normalmente le gritan a otra persona. Pero realmente, en el fondo, ellos están gritando a ellos mismos esas palabras porque no las creen. Así nos pasa a muchos cristianos. Queremos gritar para que todos sepan que tenemos confianza en Dios, pero realmente nos estamos gritando a nosotros mismos cómo establecer esa confianza con Dios. Tú sabes que una amiga hace pocos días me estaba diciendo eso mismo. Esther, cuando yo escribo, yo estoy escribiendo lo que yo estoy pasando, lo que yo siento. Y generalmente lo que ella siente es lo que ella está demostrando que no siente. O sea, de decir, pues mi Dios es esto, mi Dios es aquello, hago esto, hago lo otro. Y muchas veces lo que ella, es como si estuviera declarando, como eso es lo que ella quiere que suceda en esos momentos que de verdad no está sucediendo en su vida. Pero ¿cómo realmente pasa esto? Tenemos que tener esa relación con Dios, tenemos que conocer a Dios. Cuando tú conoces cómo es alguien, tú sabes cómo agradas a esa persona. Tú sabes cómo desagradas a esa persona. No estoy hablando de tiranos, no me estoy poniendo en ese punto de vista del caso de Dios, sino que Dios dice que Dios es amor. Y el que es amor todo lo da, todo lo sufre, hace hasta lo imposible por agradarte. Pero si tú no conoces a este ser, pues no vas a saber de qué manera tú vas a adquirir esos beneficios, me refiero, porque lo que Él quiere es que nosotros estemos bien. Y normalmente nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones, pero basado en el conocimiento, cómo adquirir esa información, nosotros podemos hacer las cosas correctas. La famosa fe. No puede haber cristiano si no tiene fe. Nadie puede ser cristiano si no tiene fe, porque la base es eso. Pero ¿cómo se cultiva esta fe? ¿Cómo tú crees en alguien? Resumiendo, ¿verdad? Porque nos falta cubrir 2 áreas más. Para prepararse en el área espiritual, dime 3 palabras que tú harías para prepararte, o que tú haces para prepararte en el área espiritual. 3 palabras. Hablaste de la fe o confianza. La fe, la confianza, eso es determinante. O sea, cultivar eso. Cultivar eso. Cosa? Conocer, leer la palabra de Dios. Conocer a Dios, ¿ok? Tercero. Leer la palabra de Dios. La otra es seguir lo que uno leyó, ponerlo en práctica lo que uno conoció. Eso es la otra parte importante, porque el conocimiento no sirve de nada si usted no lo pone en práctica.
Ok, entonces desde mi punto de vista ya dijimos todo. Yo solamente agregaría de que antes que se presente crisis, por ejemplo, aún en el área espiritual, hay veces que en el área espiritual se presentan crisis. A veces hay problemas que desbaratan tu fe. Entonces otra cosa es alimentar, nutrir esa parte mediante música motivadora, videos buenos que hablan de eso, de la fe, de la oración. También otra cosa es la lectura. En este tiempo se ha dejado de estar leyendo. Se deben leer libros que alimenten también esa parte de tu cuerpo. Ahora, emocionalmente también es la otra área que nosotros debemos de prepararnos. ¿Cómo nosotros nos preparamos emocionalmente para enfrentar una crisis? Mira, lo que tú piensas, yo te voy a decir lo que yo creo y lo que he investigado de cómo uno se puede emocionalmente preparar. En esto, hay personas que cuando le toma o sea, cuando enfrentan un momento de crisis, como dicen por ahí, truenan, se quiebran emocionalmente. Porque son personas, algunas de ellas son personas corajudas, hacen mucho coraje, son personas enojonas, violentas. Entonces, si de repente se presentan una crisis, entonces ellos lo que van a hacer emocionalmente es enfrentarla como ellos conocen. Muchas veces estas personas pierden la vida, porque imagínate tú, que tú te encuentres en un momento de crisis donde se acaban los alimentos, no hay muchas provisiones y que tú eres una persona violenta y de repente te encuentras con otra persona violenta, lo que vas a hacer es que, o sea, se van a matar. Si aquel está armado, te va a disparar. Entonces, si tú tienes este tipo de temperamento, tú tienes que comenzar a trabajar. Si eres una persona ansiosa y estresada, también tienes que preparar esa área. Porque lo vas a hacer que, o sea, el estrés paraliza y el estrés enferma también. Y tú sabes que eso realmente es parte de nuestro sistema de defensa, porque lo que viene después, podemos hasta conseguir la muerte, un paro cardíaco, en base al impacto. Entonces el cuerpo tiende a bloquearse por seguridad. Pero realmente en un momento de crisis, el que pasen estas situaciones son muy determinantes. Y yo creo que también podríamos mezclar en esta preparación mental, por así decirlo, que va de hecho de mano con el área espiritual. De hecho, yo lo involucraría en la misma parte espiritual, porque la parte emocional, las emociones están bien ligadas, bien ligadas a la parte espiritual realmente. Y tú crees, mira, también al área de la salud. ¿Sabe por qué? Porque hay alimentos que o sea, bloquean tus emociones o activan ciertos rasgos de carácter. Por ejemplo, mira, y hay personas que no conocen esta información. Hay ciertos alimentos que a ti te destruyen la voluntad. O sea, ciertos químicos. Hay unos de ellos que se llama el MSG o glutamato de sodio o monosodium glutamate, como se conoce aquí en los Estados Unidos, y tiene muchos otros nombres como sabor natural o natural flavor, protein yeast, que lo hacen para más o menos encubrir este nombre que muchas personas conocen de que es un aditivo, un químico que le ponen a los alimentos y produce muchas alteraciones y enfermedades. Entonces, ¿qué hace este químico? Este químico destruye la voluntad del individuo. Este químico también altera las emociones. Entonces, imagínate tú de que tú llegues a un momento de crisis y tú estés acostumbrado a comer comida chatarra, a consumir alimentos, en los guisos, en la sopa, le pone caldo de pollo Maggi o Nor Suiza, esos alimentos que tienen mucho MSG, le ponen muchos de esos refrescos y soda que también contienen MSG, te ha destruido la voluntad. Entonces, ya tú no vas ni siquiera a ser guiado por la voluntad divina. Si no, tú estás siendo guiado por una voluntad ni siquiera tuya, porque la tuya ha sido destruida a través de estos químicos, de estos fármacos. Entonces, es importante también que nosotros o sea,
indirectamente, pero que tiene un impacto directo sobre el cuerpo, también incluyamos la parte física para poder, o sea, como una parte importante también en la preparación del área espiritual y del área emocional. El área física realmente, muchos pues ponemos de que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer ciertas actividades, pero algo muy importante es, para la parte física es lo que nosotros ingerimos. Yo no soy doctor, tú eres doctora y tú sabes que el cuerpo se va regenerando cada cierto tiempo. Y esta regeneración se hace a través de los alimentos. Si nosotros no comemos, nosotros morimos. Es cuestión de lógica que nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo y de esa manera físicamente vamos a estar preparados. Yo puedo ponerme a hacer ejercicio. Algo más. Hay alimentos, tú sabes, que bloquean esa regeneración del cuerpo. O sea, todos sabemos que cada cierto tiempo, cada 120 días, los glóbulos rojos que ya están dañados, que ya están viejos, se destruyen y el cuerpo forma nuevos glóbulos rojos. Lo mismo sucede en la piel, en las papilas gustativas de la boca, se destruyen cada cierto tiempo y el cuerpo genera células nuevas. Ahora, hay alimentos que bloquean estos sistemas naturales del cuerpo y cuando hace eso nosotros estamos merced a cualquier enfermedad, a enemigos de nosotros como son bacterias, virus, parásitos que causen estragos en nuestro organismo porque estos sistemas de defensa y de reparación han sido bloqueados por la forma en que nosotros comemos, por la forma en que nosotros vivimos, la falta de sueño. O sea, tú sabes, la Biblia lo dice muy bien, que en el descanso está nuestra fuerza. Y te lo puedo decir esto con propiedad, porque una de mis especialidad es en trastorno del sueño. La restauración de los tejidos sucede durante el sueño. Entonces, si nosotros no dormimos, esta restauración, aunque comamos bien, aunque seamos vegetarianos y llevemos la reforma pro salud, los 8 remedios naturales al pie de la letra, y nosotros si no tenemos un sueño reparador, nuestro cuerpo no va a ser reparado, vamos a estar débiles. Y cuando se presente un momento de crisis, y me refiero a una enfermedad que cualquiera lo puede padecer, porque estamos viviendo un mundo que no es perfecto. También si se presenta, por ejemplo, un desastre natural, ¿tú te acuerdas cuando el huracán en Puerto Rico? Muchas personas que estaban en diálisis murieron porque no había acceso a los hospitales. Personas que dependían de la insulina por su problema de diabetes no tenían acceso a la insulina porque la farmacia todo estaba cerrado y murieron. Entonces es importante nosotros prepararnos físicamente. Por ejemplo, vamos a suponer que somos pacientes que tenemos problemas de presión alta. Siempre en este tiempo donde hay tantos desastres naturales, nosotros deberíamos tener por lo menos 2 meses de medicina para la presión allí, o sea, para la presión alta o para la enfermedad que estamos padeciendo. Pero lo ideal es, Ernesto, que nosotros en el mismo tiempo que hagamos esa preparación de tener esa cantidad de medicina allí, que estemos fortaleciendo nuestro cuerpo para que llegue el tiempo que ya no necesitemos esa dosis ni tampoco medicina natural, porque el cuerpo sí se regenera. Posiblemente para muchas personas en las diferentes áreas va a ser quizás un poco complicado porque ya están avanzados, pero nunca es tarde para comenzar. Exacto. Yo creo que el mejor momento para empezar es hoy. Prepararnos espiritualmente, prepararnos emocionalmente, prepararnos físicamente. Si alguien está pensando de que esto está fuera de contexto bíblico, realmente no. La misma Biblia nos está mandando a prepararnos y nos pone ejemplos en los cuales se tomaron tiempos y las personas que servían a Dios tomaron este tiempo literal e hicieron los preparativos. La mayoría de cristianos decimos, no, a mí Dios me va a ayudar. Dios te está ayudando ahorita dándote la información. La información no sirve de nada si tú con esa información no haces absolutamente nada. La información sirve si tú la pones en práctica para el beneficio que te va a traer en el futuro.
Exacto, y yo creo que tenemos que hacer un video de cómo nosotros tenemos que prepararnos físicamente. En el canal, en este canal de nosotros, Preparación y Crisis, hemos subido y vamos a seguir subiendo sobre cómo sembrar algunos alimentos. De hecho, hay algunos de cómo sembrar piña, sin ni siquiera, o sea, tener que ir a comprar semilla de piña ni nada de eso, sino con los mismos alimentos que estamos consumiendo podemos sembrarlos, o sea, las semillas de ahí o otras estrategias. Y vamos a estar aprendiendo de cómo nosotros podemos prepararnos también físicamente a través de los alimentos, tener ciertos alimentos clave en la casa por cierta cantidad de tiempo, qué hacer para renovar esos alimentos, de que no se nos dañen. Todo ese tipo de información ustedes lo van a encontrar, en este canal para prepararse mejor. Así es que gracias por ver este video, gracias por estar con nosotros. Esperamos este aporte pueda hacerles cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de vivir. Y sí, señores, realmente la preparación debe ser parte de nuestro diario vivir en todas las áreas. En el área física, en el área mental, en el área espiritual. Debemos estarnos preparando, debemos estar alimentando esas áreas. Así es que hay mucho por qué aprender para poner en práctica. Así es. Fue un placer para nosotros y espero que no solamente ustedes comiencen a prepararse, sino también que compartan esta información con otras personas. Como siempre decimos, juntos podemos salvar muchas vidas y ayudar. Recuerden que el Evangelio se trata de eso, de llevar las buenas noticias. Y la buena noticia es de que siempre hay algo que nosotros podemos hacer para vivir una vida mejor. Así es que no se les olvide compartir, no se les olvide suscribirse y los esperamos en la próxima entrega. Que el Señor les bendiga.